buenos días, amigos. Bienvenidos al episodio 1 de la segunda temporada de Apollo Talks, donde conversamos de temas cotidianos, tanto como expertos, tanto como personas del día a día. Hoy no vamos a hablar como expertos, hoy vamos a escuchar a alguien que lo vivió. Porque cuando el agua entra a tu casa, no solo entra el agua a las paredes, entra el miedo, entra el estrés, entra la incertidumbre, entra el pánico. Y antes de dar a la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, quiero recordarles, chicos, que tienen que suscribirse, tienen que darle like, tienen que compartir este episodio. Deben seguirnos a @apollo.build.renovation. Recuerden, @apollo.build.renovation. También pueden visitar nuestra página web como apollorestoration.com. Nos pueden escribir también vía email a info@apollorestoration.com o nos pueden llamar al 954-820-4880. Silvia, bienvenida. Tú no solo eres una cliente de Apollo, eres nuestra amiga. Y como dice el dermatólogo, vamos directamente al grano. Silvia, querida, cuéntanos, ¿qué pasó en tu casa? ¿Dónde estabas? ¿Cómo te diste cuenta? Bueno, mi experiencia fue terrible. Había llegado a mi casa y tenía gente afuera en la puerta, ¿no? Como que esperando que yo llegara. Pronto abrí la puerta a ver qué es lo que sucedía, pues me encontré que tenía agua por todo lado de mi casa. Bueno, entré en pánico, tratando de resolver, tratando de secar, de limpiar, pero realmente el agua seguía saliendo. ¿Y qué nomás dañó? Porque entiendo que, entrando en miedo, entrando en el pánico de ver todo eso mojado, ¿no? Empiezas a investigar y todo el piso, eso fue un segundo piso, todo hacia abajo, algo así me comentabas, ¿no? Sí, bueno, realmente fue terrible. Te digo, te estresas, no sabes cómo resolver. No sabía qué hacer ese rato tratando, sí, eso te digo, de colaborar, de tratar de limpiar, pero no era suficiente. Sí, entré en pánico sin saber cómo hacer en ese momento. Increíble, ¿no? Cuando conversábamos del tema en su momento, el agua inclusive no solo dañó tu casa, mojó tu casa, sino también se coló a la del vecino. Fíjate que esa fue la peor parte, porque dices, bueno, esta es mi casa, yo trato de resolver, pero cuando tienes los vecinos que están afectados por la misma situación, es un poco terrible, ¿no? Claro. También, Silvia, de hecho tú llegas a la casa, tú vienes llegando y ves ese como que medio alboroto, ¿sí? Y Sí. gracias a Dios los vecinos actuaron rápido, que cerraron la llave de paso, ¿no? Pero ver ese alboroto sin saber qué pasa, digo que feo se debe haber sentido, no solo el estrés, sino la vergüenza de qué pena, no solo dañé mi casa, o se dañó mi casa, dañé la del vecino también, ¿no? Sí, realmente eso fue terrible, porque te digo y te repito, tú tratas de resolver lo tuyo, pero cuando ves que está involucrada la casa de lado o tus vecinos que por el problema de tu casa, es traumante, te juro que no sabes qué hacer, piensas en todos los sentidos, ¿no? Económico, con los vecinos, que cómo lo puedes hacer, tratar de solucionar. Claro. Es la parte más difícil. Por supuesto, o sea, el shock, el miedo, el estrés, la vergüenza. Mira cuántas emociones, ¿no? Cuántas emociones y sentimientos mezclados por un tema que no lo provocaste, no lo causaste, no fue, claro, ya vamos a hablar más adelante qué pasó, pero no fue algo que fue tu negligencia. En ese momento no se sabía, obviamente, pues, ¿no? No, realmente no sabes qué es lo que está pasando, ¿no? Ahora, Silvia, cuéntame, ya me imagino ese episodio que a ratos digo, nosotros deberíamos venderle a Netflix esta serie, y no lo digo, lo digo en tema un poco con tono sarcástico, ¿no? Porque la realidad es que es de terror lo que se vive cuando estas situaciones pasan, y pasan en nuestra experiencia todos los días del año, en cantidades que ustedes no se imaginan. Pero bueno, entrando en materia de lo que ya ibas viviendo, Silvia, ¿qué fue lo más difícil en ese momento? O sea, entrado, show,
¿Qué fue lo más difícil de pronto de procesar? ¿Qué fue lo más difícil? De que cómo vas a resolver. Realmente eso no sabes, te mareas, no sé qué es lo que tienes que hacer, como no, eso es totalmente estresante. Claro, Totalmente ¿cómo estresante. resuelves? Uno, ¿qué está pasando? Dos, o sea, ¿cómo lo arreglo? Tres, ¿cuánto me va a costar? Ah, sí, piensas en eso y o sea, se te cruzan tantas cosas por la mente que realmente, o sea, son tantas cosas juntas que realmente no sabes qué hacer en ese momento, entras en pánico. Entras en pánico, el pánico se apodera, dicen que el miedo paraliza, ¿verdad? Y la ira destruye, ¿no? Pero el miedo paraliza y te quedas sin saber qué hacer, Así cómo es, resolver, qué hago, así es. qué hago. Ahora, Silvia, pensando todo lo que habías vivido, ¿no? Y luego cómo ya siendo el trampolín en cómo entramos nosotros. Llega un momento en que tú dices, ok, espérate, respira. A ver, el mundo no se ha acabado, tenemos que resolver, no queda de otra. ¿Cómo viene esa llamada? ¿Haces una llamada? Bueno, mira, realmente por suerte oí hablar de la compañía Apolo, que lo único que hice fue coger mi teléfono, llamarlos, me contestaron inmediatamente. Bueno, me sentí ya como que dije, bueno, tengo a alguien de respaldo conmigo. Vinieron inmediatamente, te lo juro, ellos resolvieron absolutamente todo. Mi estrés, claro, todavía estaba totalmente estresada, pero como que me calmé, porque ya ves gente de una compañía como es Apolo, pues, ¿no? Y dice, bueno, aquí estamos y te vamos a tratar de ayudar. Te lo juro que esa fue la mejor parte que me pasó. O sea, ya no tuve tanto miedo, porque sabía que estaba de cierta forma ya no de cierta forma, sino totalmente me sentí en ese momento respaldada. Claro, y qué bueno en ese momento que te iluminaste, ¿no? Sí. Porque acordarse en ese momento a quién llamar. Y Había fíjate escuchado. que fue tan lindo porque tenía justo el número de teléfono, porque ya había oído hablar yo realmente, pero dije, no, yo no lo voy a necesitar. Pero fíjate ¿Cómo son las cómo cosas? es, ¿no? Por eso siempre le digo a todo el mundo, a todos los chicos, cuando conversen con la gente, siempre expongan lo siguiente, digan, es bueno tener a un buen médico, a un buen abogado, a un buen mecánico, a un buen dentista y a una buena compañía como Apolo, que cuando la emergencia se da en este tipo de situaciones, nosotros venimos al rescate inmediatamente. Recuerden eso, chicos. Lo asocio y no hay otra mejor forma de explicarlo. Está como un buen médico, un buen abogado, un buen contador, un buen dentista, un buen mecánico. Siempre en momentos de emergencia los necesitamos. Pues ahí entramos nosotros. Ahora, Silvia, mucha gente piensa que la mitigación es solo secar. El proceso de mitigar, la gente a veces ni sabe qué es mitigar, que básicamente es detener para que no se siga dañando. Pero piensa que básicamente es solo secar. Entiendo que tú... No. Porque me acuerdo que conversamos, que tú decías, tú no sabías ni de dónde venía el daño, tú lo que veías era agua por todos lados. Así fue. Y me contabas que ellos llegaron, la Bueno, el historia, daño está aquí, ¿no? identificaron el daño, El daño lo está aquí, arreglaron. lógico, eso te digo, fue un respaldo grande porque ellos ya se dieron cuenta, ya son gente con experiencia, pues, ¿no? Que se dieron cuenta dónde estaba el daño, cuál era la situación y te tratan, o sea, te digo, fue tan lindo porque vives esa experiencia de que te tratan de solucionar en ese momento o al menos darte el ánimo de decir, bueno, esto, aquí estamos. Y te digo que para mí esa ha sido la mejor experiencia que tuve. Aparte de que ellos se encargan absolutamente de todo, o sea, te sientes con tal confianza. Y es que es parte, tal vez es el intangible de este proceso, cuando decimos tal vez, o realmente lo es, ¿no? Es algo que no se puede medir porque tú llegas, ¿no? Encuentras el problema, determinas, haces la evaluación, corriges, secas, o sea, le das esa tranquilidad al cliente, pero eso que no hay forma de medirlo así en unas métricas establecidas, al menos yo no las conozco. El sentido de urgencia con el que la empresa va, el sentido de pertenencia, se apersonan, ese problema se volvió nuestro problema, esa situación se volvió nuestra situación. La empatía, se ponen en los zapatos del cliente. Entonces, urgencia, pertenencia, empatía, esas son cualidades que solo se pueden ir desarrollando, bueno,
De pronto uno puede nacer con la predisposición, pero se van desarrollando a través del tiempo. Y aquí en la compañía tenemos esa cultura, vivimos esa cultura, que al final del día se devuelve, porque el servicio siempre tiene recompensa. Eso se devuelve con clientes satisfechos que nos recomiendan. La compañía sigue penetrando en el mercado. Y eso básicamente es producto no solo de la parte técnica de resolver la situación, del apoyo al cliente, sino el trato, ¿verdad? Y me alegro mucho, Silvia, que hayas vivido esa experiencia. Me alegro mucho. No de cómo nos conocimos, por el daño sufrido, el malestar vivido, ¿no? Esa parte no, pero sirvió de excusa para conocernos, y hoy por hoy tu testimonio va a llegar a muchas personas que pudieran en algún momento pasar por esta situación. Preferible saber que existimos y no necesitarnos a que nos necesiten y no sabemos que existimos. Para eso este medio, este podcast, y para eso también, Silvia, muchas gracias por haberte tomado tu tiempo y acompañarnos, ¿no? Ahora, viene el miedo, entra Apolo, empieza la solución, pero viene un enemigo invisible y empiezas a darte cuenta que, a ver, ¿qué no sabía antes del mold? Ah, sí, eso te lo digo, que es un enemigo realmente silencioso. Peligroso. Totalmente peligroso. Piensas que en ese momento no te pones a pensar, pero ya vas viendo y las cosas cómo se van presentando, pues, ¿no? Entonces sí, piensas a actuar y ver que realmente te está haciendo daño. Lo que no sabemos es el tema de la salud, ¿no? O sea, uno dice, ya sé que No. suficiente, ¿no? No, eso te hace daño, totalmente, es súper peligroso. Es dentro del proceso de la mitigación, terminado eso, viene el proceso de remediación de moho, porque ya esto lo sabe, yo sé que lo sabes hoy, Silvia, tal vez antes no tanto, pero 24 horas luego de que la parte, el espacio sea mojado, 24 horas luego aparece el moho, aparece el hongo. Y ese hongo lo hemos conversado en otros episodios, tiene como que 3 etapas, ¿no? La etapa que se ve, que es la que uno dice la manchita negra, la etapa escondida, la que no se ve, la que está detrás de lo visible, y la expansiva. Y eso, si no es tratado, eso llega a niveles donde puede ser, según el nivel, la exposición, según también la persona que habita, especialmente los niños o los adultos mayores, eso llega a un punto ya que se puede volver tóxico. Hay gente que se ha enfermado, no solo de problemas de alergias respiratorias o de piel, sino problemas mucho más severos. Hay estudios que indican que la exposición permanente a niveles elevados de moho es responsable de algunos cánceres. Entonces, el problema es que uno, cuando ya lo tiene, nadie le va a decir, la ciencia no te puede decir, fue tal día, tal hora, cuando tuviste un problema en casa por producto de que se te reventó una tubería, es que ahí atrapaste, se sembró el hongo, la enfermedad en tu vida, ¿no? Eso antes no lo sabíamos, pero producto de esta situación, lamentable lo que pasa, lo que viviste, pero gracias a esa situación no solo nos conoces, nos ves en acción, resolvemos el problema, sino que aprendiste. Claro, te vas educando realmente y vas viendo que el moho es súper peligroso, pues, ¿no? Sí. Esa parte, cuando te vas dando cuenta que es peligroso, antes tal vez no le hubieras prestado atención. No le das importancia hasta cuando te sucede y cuando comienzas a ver los cambios que hay, ¿no? Y que vas experimentando. Pero esa parte tiene que ser súper cuidada. Y después del proceso, Silvia, ya mirando atrás, como haciendo un review, ¿qué sería, qué es lo más importante? ¿Qué fue lo más importante para ti, viendo ya hacia atrás lo que pasó, ¿no? El proceso completo? Bueno, te digo, realmente como experiencia para mí, te digo, después del estrés de todas las cosas que te conté que nos habían pasado, realmente fue tenerle a la compañía Apolo fue una salvación para mí. Y te digo, les he compartido mi experiencia y realmente muy satisfecha,
muy contenta con toda la experiencia que pude vivir con ustedes y que resolvieron mi situación, ¿no? Sentiste acompañada, que no Totalmente, estabas sola. totalmente. Sí. Sí. Te digo, muy contenta y más bien muchas gracias a ustedes por ayudarme en ese momento que realmente para mí fue totalmente difícil. Silvia, si esto le pasa a alguien que nos está viendo, me refiero a la situación inicial vivida, ¿qué le dirías? Que por favor tengan siempre el número de auxilio de Apolo. Esa sería mi recomendación, porque por la experiencia que yo viví, pues no, y me he quedado tan satisfecha con el sentirme acompañada. De verdad que esa parte es la que no la cambias por nada en el mundo. No, no minimizar la situación. No. Darle la importancia, me gustó ese. Tengan en su teléfono el número de la salvación realmente, que así les llamo yo, ¿no? Porque me salvaron en ese momento. Deberíamos ponerlo Apolo 911. 911, con asterisco, por favor. Con asterisco.com. Hashtag. Mira, entre pues tu historia, vivido lo vivido, es ese llamado a entrar en acción, ¿sí? Porque muchas veces no se reacciona hasta que el tema pasa y muchas veces es muy tarde, ¿no? Muchas veces la gente no puede reaccionar como tú alcanzaste a reaccionar. Excelente que nos transmitas, que nos compartas tu historia, pero también a la gente hacerle un llamado a que estas situaciones que otras personas vivan. Alguna vez escuché que decían, nadie aprende a punta de cantazo ajeno, el golpe se lo tiene que dar uno para aprender, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, entrar en acción significa que tengamos información a la mano para situaciones que si ya le pasó a alguien más, cuando a nosotros nos pase, estamos ya preparados. Y eso se los enfatizo. En inglés se dice I can stress it. No puedo, I can stretch it more. Ya no lo puedo estresar más. De que tener este tipo de contacto grabado en tu teléfono, ¿sí? Puede mañana marcar la diferencia entre perderlo todo, entre tener que gastar un montón de dinero, entre no tener la idea de qué se puede hacer. Y ojo, no lo quiero dramatizar más, pero imagínate agua en el piso, que un familiar no se dé cuenta y eso esté junto a una conexión eléctrica, ¿sí? ¿Tú te imaginas el peligro que uno corre? Yo sé, no lo quiero estresar más, no lo quiero dramatizar más, pero ese riesgo está ahí presente, el riesgo es latente. Y aquí en el sur de la Florida estamos expuestos, Silvia, a este tipo de situaciones, estamos expuestos a las inclemencias del tiempo, estamos expuestos no solo a huracanes, vientos, lluvias, estamos expuestos al calor, la humedad y además, ¿ustedes qué se creen? Que porque la casa se construyó no se deteriora con el uso, se va deteriorando, las tuberías se van sedimentando con la suciedad, el techo se va deteriorando, se despega, se sale, las paredes agarran humedad, las paredes empiezan a absorber lo que está pasando no solo afuera y adentro, los liqueos, y todo eso va abriendo caminos, va abriendo rutas, la ruta de lo económico, lo que me va a costar, pero también la ruta de lo personal, mi salud, mi protección, porque uno cuando está en casa y si no tiene un buen techo, si no tiene unas buenas ventanas de impacto puestas, si no se ha hecho una inspección debida en las áreas importantes, como por ejemplo el cielo raso, o sea, el ceiling, la cocina, el techo, las ventanas, los baños, el aire acondicionado, el laundry, la lavandería, el water heater, si no se han hecho esas inspecciones, chicos, ustedes están expuestos todos los años, todos los días de su estancia en su casa a estos riesgos, a lo que vivió Silvia, que gracias a Dios ese día no solo no estaban en casa, gracias a Dios hubo vecinos que pudieron actuar rápido, le colaboraron, haciendo que el daño sea menor. Gracias a Dios se acordó de nosotros, gracias a Dios tuvo la capacidad, el duodeo, la visión o la sabiduría de apuntar nuestro teléfono cuando se lo recomendaron. Entonces, chicos, entre las cosas más importantes, y Silvia, nuevamente, gracias por dar tu testimonio, tremendo aprendizaje
producto de tu experiencia, que por un lado la lamento, pero por el otro lado estoy contento porque nos abrió la puerta para no solo conocerte, sino para poder resolver un problema y que hoy tú nos puedas recomendar. Pero gracias, porque aquí demostramos que Apolo existe para este tipo de momentos, ¿sí? Cuando alguien lo necesita es para cuando nosotros estamos listos para entrar en acción. Y ojo, nos conocen la mayoría de las veces cuando hay que entrar en acción. Pero también, chicos, podemos hacerlo preventivo. Usted sabe que es mejor prevenir que lamentar. Bueno, esto es Apolo Talks. Silvia, muchas gracias por estar con nosotros. Espero verte pronto en calidad de otra situación porque no queremos que pase nada en tu casa, ¿sí? Pero te estaremos visitando también a hacer nuestras inspecciones, ¿sí?, de rutina. Y nada más que decirles, historias reales con decisiones reales. Entramos en acción, vamos a dar importancia a las cosas del día a día. Prevenir es mejor que lamentar. Y no me puedo ir sin decirles, chicos, que tienen que recordar suscribirse, tienen que darle like, tienen que compartir este episodio a todos tus seres queridos, conocidos y demás. Y síganos en las redes sociales en @apollo.build.renovation. Visítenos en nuestra página web apollorestoration.com. Nos pueden inscribir también a info@apollorestoration.com y nos pueden llamar también al 954-820-4880. Silvia, muchas gracias. A ti, muchas gracias.